Hola, mi nombre es Mauricio y te quiero dar la bienvenida a este espacio llamado El Peso de la Fe. Antes de comenzar, te quiero pedir que si no te has suscrito a este canal y estás interesado en aprender más acerca de esta rama del conocimiento de la teología que es la apologética, el cómo aprender a defender tu fe de manera racional, entonces te pido que te suscribas al canal para que así puedas estar al tanto de todo el material que estamos subiendo. El día de hoy vamos a hablar de un tema de suma importancia que es las falacias creyentes. En alguna ocasión pasada en este canal estuvimos hablando de las principales falacias ateas, es decir, aquellos argumentos que los ateos utilizan para desacreditar la fe cristiana o desacreditar la existencia de Dios. Y vimos que estos argumentos no son válidos. Si tú quieres ver ese video, te lo voy a dejar por acá el enlace. Y el día de hoy vamos a ver su contraparte. La contraparte que es las falacias en ocasiones cristianas o argumentos que no son precisamente válidos o efectivos para llegar a comprobar de manera racional que Dios existe y que el cristianismo es la religión verdadera. Antes de comenzar, quiero hacer la aclaración de que considero, al igual que lo dice la Escritura, que es Dios, que es el Espíritu Santo quien en realidad convence al creyente de juicio, de pecado, de justicia, y que aunque yo en lo personal no usaría estos argumentos que adelante vamos a exponer, no digo que sean estériles y no digo que Dios no los utilice. Dios es soberano y en ocasiones nos podemos encontrar con un excelente argumento racional, sostenible, plausible, y resulta que el ateo simplemente no se va a convencer de la existencia de Dios, y nos podemos encontrar con el lado opuesto, en donde, pudiendo exponer alguno de estos argumentos que vamos a ver hoy, la persona se convierta. Al final, es soberanía de Dios de decidir con qué argumento o incluso sin argumento convencer a las personas. Dicho esto, vamos a ver la introducción y comenzamos. Número 5. Dios existe porque la Biblia lo dice. Bueno, este argumento, aunque para algunos puede parecer efectivo, puede parecer recomendable, en realidad este argumento está un poco incompleto si uno no descubre aquí las premisas escondidas. Este argumento es válido y se vale siempre y cuando expliquemos que la Biblia tiene algunos elementos como la confiabilidad, la fiabilidad, y desglosemos todo eso. De hecho, aquí en el canal tenemos un video acerca de eso que te lo voy a estar dejando aquí en la descripción. Pero muchos de nosotros, y me ha ocurrido a mí con este argumento, no conocíamos ese precedente histórico, esa evidencia interna, esa evidencia externa que tiene la Biblia, y decimos este argumento, nos pueden llegar a contestar que es perfectamente válido, que esto es un argumento circular. ¿Por qué? Porque si nosotros no explicamos bien esas premisas escondidas como la confiabilidad, la fiabilidad, la evidencia externa, interna, y nosotros simplemente decimos la Biblia, Dios existe porque la Biblia lo dice, entonces si nosotros si nosotros tenemos un interlocutor suficientemente astuto, nos hará notar que esto puede caer en una falacia de argumento secular. ¿Por qué digo esto? Porque quizás la persona que tenemos delante nos va a preguntar, bueno, la Biblia, Dios existe porque la Biblia lo dice, pero ¿por qué la Biblia dice que Dios existe? Entonces, bueno, nosotros vamos a decir, bueno, la Biblia dice que Dios existe porque es la Biblia. La Biblia afirma que Dios existe, Dios hizo la Biblia. Y entonces el ateo nos dirá, bueno, sí, ya entendí que Dios hizo la Biblia, pero entonces es un argumento circular porque Dios existe porque lo dice la Biblia, y la Biblia dice que Dios existe, por lo tanto Dios existe, y la realidad es que eso es una falacia y es un argumento circular. Está en lo correcto nuestro interlocutor al señalarlo. Es por eso que yo no recomiendo usar este argumento si nosotros no conocemos bien lo que ya he dicho acerca de la Biblia. Falacia número 4. Es verdad lo que siento,
porque lo siento en mi corazón. Una de las variantes de este argumento cristiano o este argumento creyente es decir que Dios es como el aire. En muchas ocasiones he escuchado este argumento y las personas dicen, bueno, es que Dios es como el aire. Es decir, no lo ves, pero lo puedes sentir. El problema con este argumento es que este argumento apela a los sentimientos o a las emociones del no converso. Y bueno, William Lane Craig explica que precisamente es el testimonio del Espíritu Santo lo que a nosotros nos hace saber que Dios existe. Pero ese sentimiento del testimonio del Espíritu Santo, ese fuego dentro de nosotros, no lo podemos trasladar al no creyente. Entonces al creyente se le va a hacer difícil sentir. Entonces el testimonio del Espíritu Santo nos dice a nosotros que Dios existe, pero ese testimonio no lo podemos demostrar a las demás personas. Entonces si nosotros nos encontramos delante de un ateo que es más astuto que nosotros, esta persona nos va a decir, bueno ya, pero ¿qué pasa con los musulmanes? Hubo ciertos musulmanes que de hecho sintieron en su corazón que, que su Dios existía y es por eso que se subieron, que se treparon a un avión, lo asaltaron y lo fueron a estrellar contra las torres y lo sintieron. Entonces, nota aquí cómo es que el sentimiento no es suficiente y no es evidencia de que Dios exista, porque entonces estaríamos hablando de que vamos a llevar a la discusión al terreno de las emociones y entonces vamos a poner en una báscula cuáles emociones son más fuertes. ¿Son más fuertes las emociones de que Buda es el camino? ¿O son más fuertes las emociones de que Jesús es el camino? Este argumento es por eso que es falaz y es por eso que yo no lo recomiendo. Vamos al siguiente argumento. Argumento número 3. Decir que la Biblia es un bestseller. En multitud de videos he notado, para mi desgracia, que ciertas personas al no estar instruidas correctamente en la apologética, en los argumentos perfectamente racionales y evidenciados que sustentan nuestra creencia, estas personas dicen, bueno, ya es que yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo creo en el cristianismo, yo creo que la Biblia es verdad simplemente porque la Biblia es el libro que más copias ha vendido a lo largo del mundo. Es un argumento sumamente débil, sumamente falible. Lo he escuchado de boca de varias personas decir que como la Biblia es el libro bestseller más vendido, entonces es que se puede llegar a concluir que la Biblia es inspirada por Dios cuando no es verdad. A lo mucho, lo que nos demuestra las ventas de la Biblia o el número de impresiones que hay de la Biblia, a lo mucho es un argumento a favor de que la Biblia es un libro muy singular. Eso es lo único que demuestra, que la Biblia es singular, que la Biblia es muy especial, que la Biblia marcó Occidente, que la Biblia está marcando Oriente, es lo máximo que puede llegar a demostrar ese argumento. Es por eso que decir que la Biblia es un bestseller como argumento de que la Biblia es veraz es un argumento en realidad falaz. Número 2. Señalar que vivimos en un año después de Cristo. Este argumento también es muy recurrente en personas que no están instruidas en apologética. En ocasiones, cuando nos encontramos en el periodo evangelístico de nuestra ciudad o de nuestro vecindario, y me ha tocado observarlo, o en la universidad también he visto este argumento, y es que cuando ciertos hermanos se encuentran con una persona que no es creyente, este hermano dice, bueno, dime en qué fecha estamos. A lo que el ateo o agnóstico un poco desconcertado dice, bueno, no entiendo tu pregunta, ¿a qué te refieres? Bueno, dime la fecha de hoy. Entonces la persona dice, bueno, estamos a 1 de abril del año en curso, ¿no? De 2020 en este caso. Y el creyente le insiste, le dice, bueno, sí, el año 2020, ¿qué? Bueno, pues 2020 DC. A lo que el creyente se le ilumina, siente que se le ilumina el foco y dice, exacto, 2020 después de Cristo. Y la realidad es que eso es un argumento
no tan duro para demostrar la existencia de Dios, porque de hecho la persona que podemos tener delante de nosotros nos puede decir que eso es un simple convencionalismo, es un simple convencionalismo con el cual nos pusimos de acuerdo para definir la fecha que se estaba viviendo. Este argumento sí demuestra algo al igual que el argumento del bestseller, de la Biblia es un bestseller, y es que este argumento a lo mucho que puede llegar a demostrar es que Jesús fue una figura muy importante en la historia de Occidente. Pero de allí no puede demostrar nada más. No puede demostrar que es el Mesías, no puede demostrar que dijo ser Dios, no puede demostrar que resucitó. Para esto hay argumentos precisamente más efectivos. Hay argumentos a favor de la resurrección de Jesucristo desde un punto de vista histórico. Quizás en algún próximo video podamos abordar ese tema. Pero decir que estamos en una época después de Cristo para probar que el cristianismo es verdad es simplemente una falacia, es una equivocación de razonamiento. Y número 1, los ateos están enojados con Dios. Creo que este argumento es clásico y creo que tomó importancia, tomó relevancia a partir de la película de Dios no ha muerto. Una película que yo considero de las mejores hechas en nivel de producción cristiana, en el nivel de películas cristiana, para mí es una de las mejores, pero contiene varias falacias esta película. Y llega el punto donde, y esta ha sido la principal crítica de algunos ateos, la principal crítica de esta película, algunos ateos, y creo que es muy justificada, es que el maestro del muchacho no era ateo en realidad. El maestro del muchacho, como bien dice este argumento, estaba enojado en contra de Dios, no era ateo. No se puede ser ateo, como bien indica el muchacho. Hace mucho que vi la película, no la recuerdo muy bien, pero llega un momento en la escena donde dice el muchacho, bueno, uno no puede ser ateo de algo en lo que no cree, entonces ¿por qué usted está enojado con Dios si usted piensa que Dios no existe? Entonces ahí hay una contradicción y ese es el argumento de la película. Discúlpame si no la has visto, te la acabo de spoilear, pero esa fue la principal crítica que hizo la comunidad secular, que en realidad el maestro, el profesor, no era ningún ateo. Era una persona resentida con Dios. Entonces cuando nosotros vemos esa película y salimos al mundo, pensamos que hay ateos que no existen en realidad, que simplemente están enojados con Dios. Y no digo que no. No digo que sea la realidad de muchas personas que se digan ateas y están resentidas contra Dios, pero de ninguna manera podemos generalizar al 100% de las personas que hay ahí, porque es más, hay agnósticos en otras partes del mundo que ni siquiera han escuchado hablar nunca de Jesús, que ni siquiera han abierto jamás una Biblia. Entonces, este argumento de que tú no eres ateo, tú solamente estás enojado con Dios, es un argumento igual sumamente débil. Y pues bien, estos han sido los 5 argumentos que yo en lo personal no considero pertinente usar, aunque como dije, Dios en su soberanía puede utilizar cualquier de esos argumentos. Ahora, si a ti te interesa seguir hablando de este tema y de saber utilizar argumentos más fuertes y más sólidos a favor de la existencia de Dios y a favor de la veracidad del cristianismo, entonces yo te pido que te puedas suscribir a este canal. Suscríbete a este canal. Te recuerdo, mi nombre es Mauricio, esto es El Peso de la Fe. Abajo en la descripción están nuestras redes sociales con más recursos gratuitos. Además ahí también tenemos las ligas a Patreon, a PayPal. Si tú crees que este contenido es de bendición y nos quieres ayudar a seguir repartiendo este mensaje, yo te pido que consideres sustentarnos de manera económica. Este espacio es gratuito, este espacio siempre será gratuito, libre para que tú puedas venir a consultarlo. Déjame en los comentarios qué opinas, qué argumento me faltó, qué otro video, qué otro tema quieres que yo aborde. Me despido y que Dios te bendiga.